Mil disculpas, el auto se fue por otro lado, me dejó a mitad del camino y me tocó correr. Ahí donde están, mientras toman su lugar, les invito a que inclinen su rostro para entregar este tiempo al Señor. Padre amado, te damos muchas gracias. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por el tiempo de alabanza. Gracias, Señor, por poder permitirnos exaltar tu nombre, Señor. Y ahora te damos gracias también por la palabra, papito. Por, Señor, esa voz que tú dejaste, Señor, escrita. Y que, Señor, es tan importante, Señor, para tu pueblo. Para que tu pueblo se edifique, papito amado. Permítame comunicar, Señor, todo lo que tú has puesto, Señor, desde la iglesia primitiva, en el corazón de mis hermanos, papito amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos viendo un tema muy importante. Lo estoy enfocando desde la Reforma Protestante. Esas son las 5 solas. Cuando hubo un momento en la historia de la iglesia en que hubo mucho, es un tiempo oscuro, se dice, de oscurantismo, y la Iglesia Católica Romana había impuesto doctrinas que para nada eran la doctrina bíblica que se había establecido. Surgió la Reforma. Y años después de esa reforma se resume los puntos de la reforma en estas cinco frases, que son las 5 solas, ¿no? Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solo Cristo y soli Deo gloria. Estábamos viendo sola Escritura de todo esto, de estas 5 solas. Vamos a analizar todas las 5 solas, pero habíamos visto sola Escritura. ¿Y qué es lo que sostiene sola Escritura? Sola Escritura es un método teológico, es decir, la Escritura sería como la forma en que se definen las demás doctrinas. ¿Ya? Por eso era un principio, un método teológico. ¿Y qué dice este principio teológico? Sostiene que la Escritura es la única, suficiente, infalible y máxima autoridad en cuestiones de fe y práctica cristianas. Se sostenía sobre estos pilares, ¿no? Autoridad, y ese es el que hemos visto la semana pasada, el pilar de autoridad, que significa que la Escritura es la única que es infalible. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. ¿Ya? Y bueno, ya habíamos visto con la Biblia y con argumentos fuera de la Biblia el por qué la Escritura es infalible. ¿Ya? Ahora nos toca ver los otros puntos. Pero primero, para hacer un resumen en cuanto a autoridad, que es el primer punto que habíamos visto, se debería llegar a esta conclusión. Dios es la máxima autoridad que tenemos. Tenemos a Dios Padre, Dios Creador, Dios Todopoderoso. Entonces, nosotros asumimos que Dios tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. Y Dios es el que da la Escritura. Habíamos visto que la palabra es infalible porque es inspirada por Dios. Y la Escritura es la única que, por ser exhalada por Dios, es infalible. Ahora, aparte de esta autoridad que es Dios, existen otro tipo de autoridades u otro tipo de, vamos a decir, métodos también, autoridades o métodos en los cuales nosotros llegamos a confiar. Por ejemplo, si hablamos de autoridades, tenemos como autoridades a nuestros pastores y líderes. La misma palabra dice que Jesús estableció a pastores, apóstol, profeta, etcétera, etcétera. Nosotros lo tenemos aquí establecido como pastores y líderes. Para nosotros son autoridades establecidas por Dios, pero no son superiores ni iguales a Dios. También en algunas iglesias se habla mucho de las confesiones de fe. Yo les mostraba que para el caso de Asambleas de Dios, nosotros nos sujetamos a 16 artículos, que serían como los 16 artículos que deberíamos creer como miembros de Asambleas de Dios. Esa sería nuestra confesión de fe. También pongo ahí la tradición. ¿Qué es la tradición? Nosotros, como cada iglesia local, tenemos ciertas tradiciones en las cuales ponemos nuestra confianza. Voy a dar unos cuantos ejemplos, no se sientan mal o no se enrarezcan. Cuando llega alguien nuevo y lo hacemos pasar al frente, para nosotros es una tradición. No está en la Biblia, ¿no? Pero nosotros nos hemos basado en la Biblia, en hacer sentir bienvenido a alguien o en expresarnos el amor de Dios a alguien. Y entonces es como tradición para nosotros el que cuando alguien es nuevo lo traes aquí al frente. La oración del yo pecador.
no está precisamente establecida en la Biblia, o sea, de forma explícita, pero nosotros como iglesia lo manejamos como una tradición de decir, tienes que hacer la oración para aceptar a Jesús como Salvador. Tal vez esto algunas veces a ciertos predicadores lo escuchan como frase controversial y el predicador dice, no por el hecho de que alguien haga la oración de salvación significa que ya es salvo. Y no está yendo contrario a lo que dice la palabra de Dios, pero Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca, no, más ese pastor o ese predicador se estaría enfocando más al hecho de que esta ya es una tradición para nosotros, pero que no va contraria a la Escritura. Porque todas estas autoridades que están puestas, o métodos que están puestos, no tienen que contrariar a la Escritura. Puede haber, por ejemplo, cuando alguien se enfrenta a algún problema, o cuando quiere darle solución a algo, hace uso de su razón. Entonces, pues, yo tengo este problema, ya sé, yo pienso, y esta va a ser la solución que le voy a poner. Está haciendo uso de su razón. Y es válido, o sea, el principio de la Escritura no niega que tú uses la razón, pero tu razón tiene que otra vez estar sujeta a la Escritura. Lo mismo con la experiencia, ¿no? Y esta experiencia puede derivar en varias cosas. Por ejemplo, yo por experiencia ya sé que no debo hacer tal acción. No he acudido a la Biblia, pero yo por experiencia ya sé. Pero mi experiencia igual debería estar basada en lo que dice la Escritura. Ahora, también hablamos como experiencia a las vivencias que a veces tenemos como cristianos. Se dice que, por ejemplo, nosotros cuando hablamos del Espíritu Santo tenemos una experiencia, ¿ya? Esa experiencia espiritual que tenemos. También toda experiencia que nosotros digamos que de alguna manera lo usamos como confiable, tiene que estar sujeta a la Escritura. O sea, son autoridades que nosotros tomamos como confiables, pero podrían estar equivocadas en ciertos puntos. Entonces, todas estas autoridades, que no quiero llamar secundarias, ¿no? Pero todas estas autoridades que no son la Escritura, tienen que estar sujetas a la Escritura de Dios, ¿ya? Eso es lo que habíamos visto con el primer principio de autoridad. Vámonos al segundo principio, que es suficiencia. Y dice, la Biblia contiene todo lo necesario para conocer a Dios, para ser salvo y vivir conforme a su voluntad. Dice que la Biblia ya tiene todo lo necesario. Por eso es que la Biblia especifica que nadie puede quitar o poner algo más, porque la Biblia ya es suficiente en cuanto a estos asuntos. La Biblia tiene todo lo necesario para conocer a Dios, para ser salvo y para vivir conforme a su voluntad. Ya voy a citar algunos cuantos versículos. Tal vez no me va a hacer justicia porque hay mucho más, pero no hay mucho tiempo. Por ejemplo, Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, ¿ya? Dice, la ley del Señor es perfecta. Y aparte aquí te dice la consecuencia que hace, ¿no? Él te dice, convierte el alma, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Y como este versículo hay muchos, ¿no? Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Entonces aquí la Biblia mismo ya nos está diciendo que la palabra del Señor es perfecta, no necesita nada más, no necesita nada más. Y aparte te dice qué hace la Biblia en la vida de cada uno de los creyentes. 2 Timoteo 3:15, este lo leíamos desde el anterior, pero ahora es un poquito más completo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Aquí nos dice qué es lo que la palabra va a causar en nuestra vida, ¿ya? Dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y luego dice, toda escritura es inspirada por Dios, que era el versículo que habíamos visto en la anterior semana, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ya? Y estas son las acciones, o sea, las consecuencias que va a hacer la palabra en nuestra vida, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y prácticamente este principio de suficiencia de las Escrituras se estaría basando en este versículo, ¿no? Cuando dice que la Biblia contiene todo lo necesario para conocer a Dios, para ser salvo y vivir conforme a su voluntad, ¿ya? Este versículo más, dice Marcos capítulo 7, desde el 7. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿A qué se está refiriendo este versículo?
que cuando uno, aparte de la escritura, empieza a poner alguna, ya había puesto estas, ¿no? ¿Dónde está? Ay, perdón. Lo puse como ahí, tradición. Y aquí nos dice, ustedes enseñan como doctrina mandamientos o tradiciones de hombres. ¿Qué estaban haciendo aquí los fariseos? Estaban poniendo las tradiciones al mismo nivel de la escritura. Y eso hacía que pusieran más carga y más carga sobre el pueblo. Entonces dice, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros, de los vasos y de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces aquí el mismo Jesús les reprende cuando dicen, no pongan algo que vaya por encima o al mismo nivel de la escritura. No se puede. ¿Por qué? Porque la escritura tal como está ya es perfecta. No necesita de algo más para adicionarse, sino que el resto de autoridades que tengamos están sujetas a la escritura. Ya. Ahora, cuando hablamos de... aquí estamos hablando de doctrina prácticamente. La Biblia dice que tiene todo lo necesario para conocer a Dios, vivir salvo y ser conforme a su voluntad. Entonces necesitamos hacer como que una distinción entre lo que son doctrinas fundamentales y doctrinas, doctrinas principales, doctrinas secundarias. Yo no lo quiero llamar así, ¿ya? Voy a citar ciertas cosas que a algunos les puede sonar casi como ofensivo. Entonces yo lo voy a separar como doctrinas fundamentales globales y doctrinas fundamentales locales. ¿Ya? No sé si lo puse, sí lo puse. Doctrinas globales que se aplican a toda la iglesia, a la iglesia universal, y locales que son propias de cada iglesia local. ¿Ya? Entonces, sola Escritura hace como que una distinción clara entre lo que es las doctrinas fundamentales, principales o globales. ¿Ya? ¿Qué requisitos requiere una doctrina para ser fundamental, global? O sea, quería poner universal, pero ya, global. Estas doctrinas son claras en la Biblia. Eso significa perspicuidad, ¿ya? Que son claras en la Biblia. Otro, que son necesarias para la salvación o la vida piadosa. Esa es otra característica de una doctrina fundamental. Y otra, han sido afirmadas unánimemente por la iglesia histórica. Es decir, que desde los apóstoles, toda la iglesia, en todos los años, han creído unánimemente en estas doctrinas. ¿Ya? Esas serían como las tres características para considerar una doctrina fundamental, global. ¿Ya? ¿Y cuáles son estas doctrinas? Ahí los pongo y serían estas. La autoridad de las Escrituras, que ya la hemos visto. Esa es doctrina fundamental. O sea, si alguien se dice ser cristiano y no cree en esto, no es cristiano o estaría cometiendo herejía. ¿Ya? Otro, la divinidad y la humanidad de Cristo, que miren, inclusive ahí he puesto versículos, ahorita los vamos a leer. Denis, por favor, me vas a ayudar. Pero sinceramente tampoco le hacen justicia. Ahorita explico por qué. Otra doctrina fundamental, la Trinidad, que en alguna ocasión ya tuve la oportunidad de compartir esta. La salvación por gracia mediante la fe, eso lo vamos a ver la siguiente semana. Y la resurrección de Jesús y su retorno. Estas serían como las doctrinas fundamentales que van acorde a este principio de suficiencia que digo, que la Biblia contiene todo lo necesario para conocer a Dios, ser salvo y vivir conforme a su voluntad. ¿Ya? Como cristianos todos tenemos que creer en estas doctrinas, tal cual como están. Y si alguien añadiese alguna otra doctrina, no quiero decir secundaria otra vez ya, pero si alguien añadiese otra doctrina y la pusiera al mismo nivel de estas, solamente causaría como división entre la iglesia y desunión y ese tipo de cosas. Entonces, cuando se entiende, se hace esta distinción de cuáles son las doctrinas fundamentales, es más fácil, digamos, para nosotros saber en qué cosas vale la pena sí hacer defensa de nuestra fe y en qué cosas se puede, ¿cómo decir?, tener opiniones diferentes. ¿Ya? Por favor, Denis, ayúdame con los versículos. 2 Timoteo 3:16, que esa ya la hemos leído, ¿no? Que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ya, esa sería como que la suficiencia de las Escrituras o la inspiración de las Escrituras. ¿Ya? Es una doctrina fundamental. Siguiente versículo que nos habla acerca de la divinidad y humanidad de Cristo. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios
y el verbo era Dios. Ahora, por favor, el siguiente versículo, y de ahí que aquí quiero hacer un comentario. Por favor, el siguiente versículo, que sería Colosenses 2:9. Colosenses 2:9, que también nos debería hablar de la divinidad y humanidad de Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ya. Antes que, puedes quitarlo por favor, antes que sigamos con el resto, como les digo, no hace mucha justicia el decir, esta es una doctrina fundamental o principal y ese es el versículo que lo respalda. ¿Verdad? No hace mucha justicia, porque una de las características de una doctrina fundamental es que se encuentra totalmente clara en la Biblia, no está sujeta a un solo versículo, sino a todo el contexto de la Biblia, ¿ya? Cuando recién analizamos la autoridad de las Escrituras y vimos un contexto bastante largo. Lo mismo con la Trinidad, hay un contexto bastante largo que no depende de un solo versículo. O sea que si quitaras ese versículo no significa que la doctrina ya no está, sino que tiene que estar justificada en toda la Biblia. Esa es otra característica. Por eso puse al principio, ¿no? Son claras en toda la Biblia. Entonces no nos va a hacer mucha justicia solamente leer un versículo. Ya, pero de todas maneras, sigamos viendo los versículos, que serían como que los principales para cada doctrina. El de la Trinidad 28, Mateo 28:19, por favor. Y este dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De aquí es donde igual empieza a hacerse estudio de la doctrina de la Trinidad. Pero bueno, ya lo habíamos visto una vez. Y conlleva mucho más que esto, ¿no? Este es el clásico, ¿no? Salvación por gracia por medio de la fe. El que no conoce de memoria este versículo no tiene que ir a discipulado básico, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. También es principal esta doctrina de saber cómo alguien alcanza la salvación, ¿ya? La salvación del creyente. Y este último, la resurrección de Jesús y su retorno. 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 14 hasta el 17 vamos a leer, por favor. 1 Corintios capítulo 15, desde el 14. Y dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Aquí está haciendo referencia de que es muy, muy importante acerca de la resurrección de Cristo, hablar acerca de esto. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Ya? 16, 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ahora, muchas gracias. ¿Por qué hago énfasis en estas doctrinas fundamentales? Porque la mayoría de herejías que empezaron a surgir desde los tiempos de los apóstoles iban en contra de estas doctrinas fundamentales, o de alguna manera modificaban estas doctrinas fundamentales. Actualmente todavía se ve este tipo de errores, de modificaciones, este tipo de doctrinas fundamentales principales, ¿no? Como les decía, cuando igual me tocó compartir acerca de la Trinidad, una de las sectas que está empezando a tener mucho auge es los unicitarios, que ellos niegan la Trinidad por completo. Lo mismo los testigos de Jehová, que también niegan la Trinidad, y lo mismo que los mormones, que entienden la Trinidad de otra manera. Entonces, vale la pena hacer un estudio muy profundo. Y miren, esto, si estudiáramos cada uno, nos da como para varias lecciones, ¿no? Pero tómenlo en cuenta, que todo cristiano debería tener muy en claro estas doctrinas. Para hablar de las siguientes, estas tenemos que tenerlas muy, muy claro, ¿ya? Ahora vamos a las otras. Las doctrinas fundamentales locales. Yo he decidido llamarles locales porque suelen ser propias de cada iglesia o propias de cada denominación. Y por eso hago esta aclaración. Estas doctrinas no deben ser motivo de división. ¿Por qué? Porque a diferencia de las fundamentales, aquí las globales les dije, quien no crea en esta doctrina no puede ser considerado cristiano. Pero en estas otras puede haber diferencia de opiniones, ¿ya? Pero no debe ser motivo de división. Y esto
el hecho de que no comprendamos esto, muchas veces nos va a traer debates infructuosos posiblemente. O hasta a veces nos enojamos con nuestros hermanos en Cristo por cosas que no tenían mucha relevancia, ¿ya? Es válido que cada iglesia local adopte posiciones claras, ¿ya? Es válido. Y alguna vez va a pasar, o yo, o pastor, o algún otro predicador, aquí va a darse el tiempo de enseñar acerca de alguna de las doctrinas fundamentales locales. Yo les pido, en el amor de Cristo, acéptenlo de todo corazón, porque es la posición que el pastor está mostrando. Pero si ustedes luego, más adelante, tienen la suficiente madurez para decir, pero también existe ese otro punto, pero el cómo lo enfocó el pastor me parece mucho mejor. Entonces, ahí es válido, como les digo, tener esa diferencia de opiniones, es válido. Ahora, ¿cuáles son? Solo voy a poner unos cuantos ejemplitos. Por favor, no se sientan aludidos algunos, ¿no? Por ejemplo, el modo de bautismo, aunque no crean, existen dos posiciones diferentes. Uno que es inmersión, es decir, para bautizar a alguien tienes que sumergirlo totalmente, ni uno de sus cabellos puede quedar sin mojarse. Esa es una doctrina fundamental local. Porque otros dicen que el modo de bautismo puede ser por aspersión, aunque no crean, y existen. Otro, la forma de gobierno de iglesia. Algunos es presbiteriana, algunos es congregacional, otros es episcopal. Adivinen cuál es el nuestro. ¿Cuál sería el nuestro? Si tenemos presbítero. Ya, el orden de los eventos del fin de los tiempos, más llamado esto escatología, ¿ya? También llegaría a ser una doctrina fundamental local, y alguien diría, pero acabas de poner en doctrina fundamental global la resurrección y su retorno del Señor Jesús. Sí, o sea, el hecho de que Jesús va a volver, eso es indudable. Pero este otro que yo pongo, por ejemplo, el orden de los eventos del fin de los tiempos, está detallando el cómo va a volver, ¿ya? Y esa sí existen más posiciones que todas son respetables al final. Entonces no va a tener mucho sentido el que a veces uno trate de persuadir, o peor, trate de hereje al que no crea de esa manera, ¿ya? O que esté contrario a su posición. Puede haber otras posiciones. El uso de dones espirituales, por ejemplo, esto entre continuismo y cesacionismo, también va a haber dos posiciones diferentes. No por eso va a haber motivo de división o discusión. La naturaleza de la cena del Señor, por ejemplo, en algunos lugares aquí se sostiene que es simbólico, en otros se cree que la presencia en el pan y en el vino es una presencia espiritual real. ¿De qué modo? No lo saben, dicen, pero hay esa creencia o esa posición de que dicen, cuando uno hace la Santa Cena, tenemos la presencia real de Jesús. Y hay otra más, esa no lo puse, ¿no? Porque no nos corresponde. Pero y así podríamos seguir, ¿no? Con más posiciones que pueden ser diferentes entre una y otra, pero con esto quiero llegar a esa conclusión de que sola Escritura podría enseñarnos de que hay doctrinas en las que tú no vas a estar de acuerdo con la posición de otro. Siguen siendo ambos hermanos en Cristo, pero hay doctrinas las cuales no se discute otra posición, no se discute, ¿ya? Bueno, no voy a seguir ya, no voy a seguir leyendo el resto, si desean lo ven luego, pero quisiera hacer aquí una aclaración. Esto en caso de que suceda. Aquí no he puesto una que intencionalmente, ¿ya? Prácticamente estoy separando esto como en dos grupos, ¿ya? Doctrinas principales y a este otro lado doctrinas secundarias, ¿ya? Pero resulta que en algunos casos hay, por decir, una o dos que no están ni de este lado, sino yo las consideraría así, ¿no? Sino que están justo en el centro de ambas, que podrían causar de verdad mucho debate o mucha discusión, ¿ya? Solo voy a citar una de esas.
Una de estas que sí podría causar mucho debate y mucha discusión, pero no vamos a hacer énfasis, no corresponde al tema, es acerca de la predestinación. La doctrina de la predestinación también tiene dos posiciones, que es el calvinismo y el arminianismo. Y esta queda justo al medio, por eso es que esa es la que más debate causa, ya la que más controversia causa. Porque en parte, cuando alguien hace una lectura, dice, pero esto influye en la salvación. Estamos hablando de cómo es que Dios te escogió para ser salvo. Pero otros dicen, pero es que ambas creen lo mismo, ambos creen que la salvación es por fe. Tanto el calvinismo como el arminianismo creen que la salvación es por fe. Y eso basta, no necesitas saber nada más. Pero aún así suele haber esa controversia. ¿Ya? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado para cuando va a empezar a citar este tipo de, ¿cómo decir?, de posiciones en cuanto a ciertas doctrinas, ¿ya? Entonces, para hacerlo de la manera más madura, más coherente, ¿qué nos conviene? Saber las principales. Cuando uno tiene en claro que la salvación es por gracia, casi como que acabas la discusión, acabas el debate, porque ambos están de acuerdo en eso. El resto solo son detalles. Miren, hay en YouTube dos predicadores y uno es, de verdad, uno tiene la posición calvinista y el otro la posición arminiana. Y cuando les preguntan a los dos los tienen ahí en una entrevista y les preguntan, ¿y cuál es la doctrina verdadera? El calvinismo y el arminianismo. Y los dos se miran y se ríen porque son grandes amigos, ¿no? Y uno de ellos dice, algún día en el cielo los dos nos vamos a reír de lo equivocados que estábamos en cuanto a ciertas cosas. O sea, con esa madurez, digamos, deberíamos tomar ciertos puntos que no valen la pena para confrontarse entre unos a otros. Ahora, esto lo llamo doctrinas fundamentales locales, porque cada iglesia tiene su propia posición. Y cuando tú vas de visita a otra iglesia puede tener otra posición. Bueno, cuando hagas eso, cuando tú vayas a otra iglesia, bueno, también manténlo en honra, o sea, respeta la posición que tengan ellos. Mira, alguna vez, miren, voy a poner ejemplos. Algunas veces, no sé si lo puse, a ver, como secundario, no sé si lo puse. Por ejemplo, aquí donde dice normas de vestimenta o adoración. En una parte dice el uso de instrumentos musicales en la adoración. Algunos creen que no debería usarse instrumentos en la iglesia. Y hasta se pueden citar versículos y versículos. Voy a ir más allá. Algunos creen que no debería danzarse en la iglesia. Y te van a dar versículos y versículos. Y esto se vuelve como un pistolazo de versículos, ¿no? El que cita más versículos gana. Y no es así, no es así como se hace doctrina. En realidad, solo es cuestión de madurez. Y decir, si tú danzas en tu iglesia, aquí danzamos, aquí consideramos, y para nada, no sé, miren, perdón por meterme por el ministerio, ¿no? Sé que aquí hay danzoras. Para nada las danzoras van a decir, no, la danza no es importante. Por eso es que no he querido poner ese nombre de secundarias. Aquí, en esta congregación, la danza sí es importante, muy importante. Pero lo consideramos importante de manera local, porque tú podrías ir a otra iglesia donde solo cantan himnos. Entonces, si tú aquí danzas y consideras que la danza es muy importante, bueno, entonces danza de todo corazón para el Señor. Y si tú conoces a alguien que solo canta himnos en su congregación, bueno, entonces motívale a que cante himnos de todo corazón, porque al final ambos están mostrando de otra manera diferente el cómo adoran al Señor. Entonces, no hay ningún motivo de pelea o riña, solo es cuestión de verlo de la manera más madura posible, tomando en cuenta qué es lo principal, qué es la adoración al Señor. ¿Ya? Voy a pasar al tercer punto de la escritura. Este es ya más interesante. Este principio es el de perspicuidad, que acabo de citar lo anterior. Y dice, la Biblia es clara en sus enseñanzas esenciales o principales, globales, ¿ya?, para la salvación y la vida cristiana. De modo que cualquier creyente, con la ayuda del Espíritu Santo, puede comprenderlas. La Biblia dice que para los inconversos esto es locura. Entonces necesitamos haber nacido de nuevo, necesitamos tener la guía del Espíritu Santo para entender nuestra Biblia. Si lo hiciéramos solamente en la carne, nunca vamos a entender nada, nunca. Tiene que ser con guía del Espíritu Santo. Por si alguien me iba a preguntar, ¿y qué del Espíritu Santo? No lo he dejado de lado, es importante. La guía del Espíritu Santo es importante para aún leer y tener la interpretación correcta de la palabra de Dios.
Ya. Entonces, como acabamos de ver, doctrinas principales, doctrinas secundarias. En las doctrinas principales o globales, la Biblia tiene de manera clara la enseñanza. Entonces, muchas veces creemos que todo tiene que ser enseñado por el pastor y que yo no puedo leer mi Biblia solo. Y eso es falso. Mediante la guía del Espíritu Santo, uno puede leer su Biblia de manera individual y puede llegar a la misma interpretación a la que han llegado otros cristianos. Pero esto en cuanto a las enseñanzas esenciales, ¿ya? Entonces, tenemos que dejar en primera esa costumbre de decir yo solo voy a escuchar al pastor porque yo me voy a equivocar. No, en lo principal no tendrías por qué equivocarte. Con guía del Espíritu Santo no tendrías por qué equivocarte, ¿ya? Porque Dios ha provisto para nosotros eso. Ahora, aquí viene como que la otra parte. En la Biblia sí existen pasajes, se los llama así, pasajes oscuros. Y yo preferiría llamarlos pasajes complicados, ¿ya? Pasajes complicados. O sea, la Biblia, el total de la Biblia no es fácil de entender en su totalidad. En las cosas esenciales sí es fácil de entender, pero hay pasajes complicados. Hay de tal manera que el Señor mismo instituyó pastores y maestros. ¿Para qué? Para que nos enseñen la palabra. Entonces nosotros no vamos a aprender toda la Biblia por nosotros mismos. Necesitamos ser enseñados. Necesitamos de pastores, de maestros, de comentarios bíblicos y todas las herramientas que ya tenemos. Necesitamos, ¿ya? Pero, ojo, y ambos sujetos a la Escritura. Entonces, ¿cómo va este principio? Los pasajes oscuros se entienden a la luz de los pasajes más claros. Y es que la enseñanza siempre va así. Cuando uno tiene un versículo que no entiende, o sea, cuando alguien agarra solo un versículo que no entiende, ¿qué tiene que hacer? Revisar muchos más versículos adelante y atrás. Y solo así se le va a hacer más claro el versículo. Porque leerlo solo en pedazo no funciona. Entonces uno tiene que aprender, ¿ya? Y como tercer punto, que es de esto del principio de perspicuidad, la Biblia no tiene contradicciones, ¿ya? El día de hoy quiero enseñarles un poquito de esto. 1 Corintios 4:6. Primero vamos a ver esto. 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Y ahí lo he resaltado esa parte, ¿ya? No pensar más de lo que está escrito. Muchas veces cuando nosotros tenemos el reto de interpretar pasajes más oscuros, comenzamos a cometer este error. Empezamos a pensar más allá de lo que está escrito. Y eso es un error que se comete cuando uno intenta estudiar su Biblia. La Biblia nos instiga a no pensar más allá de lo que está escrito. No darle significados a la Biblia que no tenía, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Deuteronomio 6:6, este es muy conocido este versículo, que dice: y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y estoy subrayando esa parte, ¿ya? Las repetirás. En otra versión dice: y las enseñarás a tus hijos. Si la Biblia no tuviera necesidad de alguien que te tutele para que la aprendas, no pondría eso, ¿no? Aquí te instiga la misma palabra a que tú las enseñes a quienes tienes a tu cargo. Y eso es algo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Ya? Es necesario que así como nosotros hemos aprendido, nosotros también enseñemos a quienes recién están empezando con la palabra. Necesitamos hacer eso también. Y Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Y es que esto es algo como que igual tenemos que hacerlo casi así como, no quiero decir de forma mecánica, de forma automática. Que cuando tú escuchas a alguien predicar, bueno, no solamente te quedes con lo que esa persona ha dicho, porque acabo de decir, ¿no? Yo como maestro puedo equivocarme, pero ustedes tienen la labor de escudriñar en las Escrituras para ver si todo lo que estoy diciendo es cierto o no.
tienen esa responsabilidad. Y de hecho yo se los agradecería si alguna vez, y voy a cometer muchos errores, se los agradecería que alguien me diga, pero aquí no, este versículo no es tal como tú lo has interpretado, o esta parte no me parece que tú hayas dicho así, ¿no? Y si ya ambos tenemos la suficiente madurez, yo podría decir, no, es que en este punto tú piensas diferente que yo, o gracias, sí, tienes razón, eso es lo mejor, la mejor interpretación. Deberíamos hacerlo así, deberíamos acostumbrarnos a esto, y no solamente quedarnos en que yo tengo que escuchar y bueno, con eso ahí muere, ¿no? Ya, entonces, hoy quiero enseñarles hermenéutica 1.0. Y si alguno de ustedes al final de este discipulado me dice, bueno, esto ha sido pérdida de tiempo, yo ya sabía esto. Entonces, nuestro pastor ha hecho una gran labor, ¿ya? Ha hecho una gran labor porque de verdad, esto es lo básico que voy a enseñar. Necesitamos, para estudiar la Biblia, necesitamos una buena hermenéutica. Hermenéutica significa ciencia de la interpretación, ¿ya? Eso necesitamos para poder entender correctamente lo que dice la Biblia, para no imponer nuestras ideas al texto y para ser fieles a la intención original del autor bíblico, ¿ya? Como les digo, va a ser hermenéutica 1.0, porque esto es largo, hay libros así de gordos de hermenéutica. Yo solo voy a enseñar 2 o 3 principios de hermenéutica que son los básicos para comenzar a leer nuestras Biblias. Y vamos a obtener ejemplos, por favor, van a participar, ¿ya? La hermenéutica es un conjunto de principios y métodos que usamos para interpretar correctamente la Biblia. Se dice que es como el arte de escuchar bien a Dios a través de su palabra. Vamos con el primer principio de hermenéutica: la exégesis y la eisegesis. Y aquí tenemos algo importante por decir. Todo texto tiene que ser leído en su contexto. Primer principio de hermenéutica básica. No es válido leer un versículo y bueno, cerrar tu Biblia. No, todo texto tiene que ser leído en su contexto. Y sé que, digamos, yo voy a predicar y sé que debería ser muy cansado decir, y cuando cito, digamos, Juan 3:16 y decir, en este contexto, y luego salto a 1 Corintios, y en este contexto va a ser muy... Lo sacas del mismo texto. Gracias. Entonces, la exégesis es sacar lo que significa el versículo, pero extrayéndolo del mismo texto, ¿ya? Hay que hacerse preguntas como, ¿qué quiso decir el autor bíblico al escribir esto? Y luego hay que respetar el contexto, es decir, leer un versículo o varios versículos atrás y un versículo o varios versículos adelante. De hecho, algunos versículos son tan complicados que es necesario hacer un contexto general de toda la Biblia. A veces un versículo tiene su contexto en el Antiguo Testamento o en partes de otros libros del Nuevo Testamento. Entonces, eso ya es algo más complicado, ¿no? Por eso les digo que hay textos que son, aquí los denomina oscuros, así lo han denominado los autores, ¿ya? Y por último, dejar que el texto hable por sí mismo. Ahora, contrario a la exégesis, yo he puesto ahí la eisegesis, pero no lo he puesto en paréntesis como lo incorrecto, ¿ya? No quiero decir eso. La eisegesis no es como que lo incorrecto, sino lo puse ahí como lo peligroso. ¿Por qué? Enseguida vemos. Primero, ¿cuál es la forma de hacer eisegesis? Leer mi propia idea dentro del texto. Entonces, aquí se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué me dice esto a mí ahora mismo sin preocuparse por el contexto? ¿Ya? O sea, tú lees un versículo, cierras, ¿qué he querido decir? Así, como que tratas de intuir, de adivinar, no sé cómo decirlo. ¿Qué decía el texto? Luego, otro es imponer ideas modernas o sentimientos al texto bíblico. Eso hace la eisegesis. Y se corre el riesgo de torcer el mensaje original. Ahora, ¿por qué no le pongo a la eisegesis como lo incorrecto?
Porque, aunque no crean, muchos predicadores, incluyéndome, a veces hacemos eisegesis con el texto bíblico. Entonces, ¿por qué, digamos, no le pongo como lo incorrecto? Este es algo mío, ¿ya? Pero lo trato de explicar así. Para la eisegesis va a depender mucho de lo que tú tienes en el corazón. Tú puedes leer un versículo y si tu corazón está lleno de avaricia, tú vas a ver avaricia en todos los versículos y así los vas a entender a todos. Pero si tu corazón estuviera lleno de la palabra, tú puedes hacer exégesis y no caer en errores. Se puede hacer eso. Por eso es que no es del todo descartada la exégesis. Muchas veces predicadores hacen exégesis del texto, pero ya están apelando a lo que tienen en su corazón. Entonces puede ser válido en algunas ocasiones, pero no es recomendable. Lo más recomendable para poder interpretar la Biblia es haciendo un exégesis. Y cuando ya dominas la exégesis, quizá en algún momento puedes darte la licencia de hacer exégesis. Por eso les pongo, es peligroso, pero puede ser válido en algún punto. No hay que exagerar. Ya, ahora sí vamos con algunos cuantos ejemplitos. Por favor, participen. ¿Ya? Vamos a leer este versículo. Jeremías 29:11. No tiene nada que ver con la enseñanza. He puesto versículos al azar para comenzar a hacer este ejercicio. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé que muchos conocen este versículo, sé que muchos usan este versículo, pero ahora veamos, cada uno que vaya revisando en su Biblia. Vamos a hacer exégesis y eisegesis al mismo tiempo, con el mismo versículo. Para hacer exégesis, nos tenemos que preguntar, ¿a quién estaba hablando Jeremías en este versículo? O sea, esa sería la manera correcta de agarrar un texto e interpretarlo para saber qué realmente está diciendo. ¿A quién habla Jeremías? ¿En qué contexto? Primero, Jeremías, ¿a quién habla? A los cautivos. ¿En qué contexto? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué? Ya. Estaban en el exilio. Estaban en el exilio de Israel. Ya. Y cuando el profeta comienza a describir lo que le va a pasar al pueblo de Israel, el cómo los van a exiliar, el qué va a pasar con su territorio, y de paso les dice que es a causa de su idolatría. Si leen todo Jeremías, a causa de su idolatría, y porque tú has desobedecido la ley del Señor, te va a pasar esto y esto y esto y esto. Y de repente en algún punto dice, ¿no? Pero sé que hay algunos fieles. Y para ellos es esta palabra que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Esto está llamando al arrepentimiento de esas personas. Y dice, tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que espera. ¿Ya? Entonces, teniendo ese contexto, uno debería hacerse la pregunta, ¿cómo se aplica esto hoy? Leyendo este versículo. ¿Cómo aplicarían este versículo hoy? Si estamos hablando de un pueblo que ha pecado en idolatría, ha caído en muchos errores, ha abandonado a Dios, y por abandonar a Dios lo que le espera es la justicia de Dios y que todos caigan en manos de sus enemigos, pero a pesar de eso, Dios empieza a decirles que va a mostrar su misericordia. Ese ya es el contexto. ¿Cómo aplicarías este versículo hoy? Tal vez una aplicación, ¿cuál sería? A pesar de mí, Dios es fiel. Pues podría ser una aplicación de este versículo. A pesar de mis errores, a pesar de lo mal que he hecho, a pesar de ir en contra de la palabra de Dios, Dios es fiel. Podría ser una de las conclusiones que yo puedo llegar leyendo el texto. Ya. Ahora vamos a hacer exégesis, agarrando el mismo texto. Y uno, cuando agarra el texto y también lo cierra, ¿a qué conclusión podría llegar? Esto habla de un deseo personal, ¿no? Habla de trabajo, de casas, de pareja. Dice, porque no tengo trabajo, no te preocupes, yo sé los pensamientos que tengo acerca de eso.
A veces hacemos eso. Y cuando yo ponía estos ejemplos, decía, no, Señor, yo muchas veces lo he hecho así, ¿no? Pero haciendo exégesis podemos llegar a ese tipo, y se dan cuenta que las dos conclusiones son diferentes. Pero van a ver que en ciertas charlas o en ciertas prédicas, alguien va a llegar a eso, ¿no? ¿Estás en algún problema? No te preocupes, confía en el Señor, porque Él sabe qué planes tiene acerca de ustedes. Y no tienes trabajo, no te preocupes, el Señor sabe qué planes tiene acerca de ustedes. No está yendo conforme al texto bíblico. Entonces, en la exégesis uno tiene que comenzar a decir, ¿no? Como ya hizo la exégesis, tiene que comenzar a preguntarse, ¿la conclusión a la que está llegando va acorde a la Biblia? Y ahí es un poco más complicado. Entonces, no es muy recomendable hacer exégesis. Ya. Vamos a ver más ejemplitos. Veamos el siguiente punto de hermenéutica, en cuanto a lo literal y lo simbólico. Hay dos tipos de interpretaciones en la Biblia. ¿Ya? Esto creo que es más fácil. Una es la interpretación literal. Significa que tomar el texto en su sentido más natural. O sea que si dice 144,000, digamos, ¿no? Estoy poniendo ejemplo, no he dicho qué es el texto. Pero si digamos si dice 144,000, tengo que entender 144,000. ¿Ya? Eso es literal, eso es entender las cosas de forma literal. Si dice que estaba en una casa, entonces literalmente está en una casa. ¿Ya? Literalmente, eso es el sentido literal. Ahora, la interpretación simbólica. ¿Qué nos dice la interpretación simbólica? Que se aplica cuando el propio texto indica que es una figura retórica. O sea, esto se divide en una analogía, en una anagogía o en una tipología. O sea, que en un tipo de, ¿ya? A esos tres se está refiriendo. Pero también se puede analizar por sentido profético, parábola, lenguaje poético. También se puede referir de esa forma. ¿Ya? Entonces hay esos dos. A ver, vamos con este ejemplito. Quiero que cada uno de ustedes me digan el versículo en qué sentido está escrito. Juan 1,14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pregunta, así cerrada, ¿literal o simbólico? Literal, levanten la mano para que no tengan que hablar, ya sé que están tímidos. ¿Quiénes opinan que el texto es literal? Levanten la mano, por favor, los que dicen que es literal. Ya. ¿Quiénes creen que el texto es simbólico? Levanten la mano. Simbólico, ya. Ahora, si el texto, entonces nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿no? Si el texto es simbólico, ¿a qué simboliza? Si dice el verbo es Jesús, obviamente, el verbo es Jesús. El verbo fue hecho carne. Vamos a enfocarnos solo en esa parte del versículo. Cuando dice el verbo fue hecho carne, esa parte, esa frase, ¿será literal o simbólica? Es literal, es literal. Literalmente Jesús se hizo carne, ¿ya? Literalmente. Ahora, este principio de literal y simbólico nos dice que si una parte del versículo es literal, todo el versículo es literal, ¿ya? Salvo ciertas excepciones. Y si una parte del versículo es simbólico, todo el versículo es simbólico, ¿ya? Entonces, si acabamos de ver que cierto pedacito es literal, todo es literal, ¿ya? Todo es literal. El versículo es literal. Otro ejemplo, vamos a usar el mismo, ¿no? Vamos a usar el mismo juego. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y vamos a enfocarnos en el que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Esa parte, esa frase, ¿será literal o simbólico? A ver, levanten la mano los que creen que es literal. Literal. Simbólico, ¿quiénes creen que es simbólico? Bueno, ya vamos entendiendo más o menos cómo interpretar un versículo. Hay partes en la Biblia, y ahora Juan no necesariamente es un texto poético o algo así, pero usa lenguaje simbólico. Entonces, y de hecho, hasta tiene su contexto. El mismo Jesús, de hecho, los discípulos se espantaron, dice, ¿no? Y dijeron, qué palabra tan dura. ¿Por qué? Porque lo entendieron literal. Los mismos discípulos que lo seguían dijeron, no, ¿cómo yo voy a comer su carne y beber su sangre? Y se fueron. Y luego Jesús mismo tiene que explicar más adelante que esto tenía otro significado. Entonces, esto es simbólico. A ver, otro ejemplo.
Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Literal o simbólico? A ver, levanten la mano los que creen que es literal. Levanten la mano los que creen que es simbólico. Simbólico. Ya. Entonces dice, Jesús les dijo, yo soy el pan. ¿Jesús será un pan, así literalmente un pan? No. Sino que, ¿qué significado tiene esto? Que cuando dice Jesús, dice, yo soy el pan. ¿Qué significa? Va relacionado a Juan 6:56, ¿no? ¿Pero qué significa cuando dice Jesús, yo soy el pan? De hecho, dicen, ¿no? Sus padres comieron el maná. Yo soy el maná, el pan que desciende del cielo, inclusive dice. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice yo soy el pan? Y esto, como les digo, hay en tipología. Cuando se habla de pan, ¿a qué está haciendo referencia? La palabra. Entonces va como a otro significado. Se dan cuenta que cuando es simbólico vale la pena ya tener referencias bíblicas más allá. O sea, ya no es tan fácil la interpretación. Cuando es simbólico hay que prestar mayor atención. Cuando es literal es más sencillo. ¿Ya? Último ejemplo de esta parte. Salmos 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y solo me voy a quedar en esa parte. Solo el versículo 1. Y el 2 lo puse casi como contexto, ¿no? Salmos 23:1, literal o simbólico. Levanten la mano los que creen que es literal. Y levanten la mano los que creen que es simbólico. Ya, cada vez más difícil, ¿no? Cada vez más difícil. Dios, el Señor, ¿será literalmente un pastor? ¿O nos cuidará como un pastor? Ahí es como, hay que pensarlo un poco más. Por eso el versículo 2 comienza, inclusive el versículo 2 ya comienza a darnos un poco más de contexto. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero el mismo hecho de cuando nosotros usamos la palabra pastor, no hace alusión de que nosotros somos literalmente ovejas, ¿no? Sino que nosotros tenemos a veces el comportamiento como ovejas. Entonces necesitamos a alguien con el comportamiento como pastor. Entonces, y aparte, cuando a veces inclusive se ve figuras literarias, por ejemplo, Salmos es un libro poético, eso se les enseña a los niños, ¿no? Libros históricos, proféticos, poéticos. Salmos es poético. Salmos tiene muchas figuras simbólicas, muchas, no todas, pero tiene muchas figuras simbólicas. Entonces, hasta en eso, digamos, uno tiene que ser un poquito como que más perspicaz al momento de leer. A ver, veamos con esto. Se me va el tiempo. Univocidad. La Biblia tiene una sola interpretación correcta. Una sola interpretación, pero puede tener muchas aplicaciones. ¿Ya? Y de aquí empiezan a salir los devocionales que hacemos, ¿ya? De este principio que dice, la Biblia tiene una sola interpretación, pero puede tener muchas aplicaciones para el creyente. Y otra vez se hace el énfasis, ¿no? Se debe tener cuidado con la eisegesis, porque muchas de esas aplicaciones van a ser extraídas de eisegesis y no tanto de exégesis. Entonces, ahora les voy a mostrar como ejemplos un versículo y luego voy a poner las aplicaciones, ya no voy a poner la interpretación correcta. Pero, ojo, para dar las aplicaciones, o sea, ni devocional es tan fácil, ¿no? Entonces, para poner la aplicación de un versículo, tienes que entender primero la interpretación correcta del versículo. Filipenses 4:13. Estoy usando puro versículos clásicos, me duele. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver las aplicaciones. Y encuentren la que está extraída de la eisegesis. Este es este reto. Uno dice, puedo vivir con gozo aunque hoy tenga poco. Otro, Cristo me sostiene en mi debilidad o desempleo.
Otro, aunque esté enfermo, puedo estar firme por su fortaleza. Otro, este versículo me motiva a ganar mi campeonato de fútbol. Con Cristo puedo lograr cualquier cosa. Todas son aplicaciones a este versículo, ojo. E inclusive algunas están extraídas de devocionales, ¿ya? Hay libros con devocionales, están extraídas de ahí. Pero no todas son exegéticas. Hay una que ha sido creada, una aplicación con eisegesis. ¿Cuál creen que sea? La 1, la 2, la 3, la 4. ¿Quiénes creen que es la 1? Levanten la mano. La 1. La 1 es de eisegesis. La 2, ¿quiénes creen que la 2 es de eisegesis? Pues solo hay uno de eisegesis. La 2, ¿quién cree que la 2 es de eisegesis? La 3, ¿quiénes creen que la 3 está extraída de eisegesis? Y la 4, ¿quiénes creen que la 4 está extraída de eisegesis? Bueno, la respuesta correcta, ¿ya? La 4 ha sido extraída de un análisis eisegético. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando uno mira el contexto de Filipenses 4:13, está hablando de que él sabe vivir en escasez y en abundancia, y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué cosa es lo que puede en Cristo que le fortalece? Bueno, saber vivir en escasez y en abundancia, ¿no? A eso va el contexto del versículo. Entonces, la aplicación que más podría desviarse del texto original es la aplicación del número 4, que algunas veces, siendo sincero, hasta yo he usado, ¿no? Yo conocí a un amigo cuando no me había convertido a Cristo, estaba en colegio, éramos los dos amigos de promo, y mi amigo, yo voy a cruzar el semáforo en rojo, aunque me quieran atropellar los autos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, pésima aplicación, o sea, es una aplicación al versículo, pero no es una buena aplicación al versículo, ¿no? Otro ejemplo, Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto podemos darle ciertas aplicaciones. En decisiones difíciles dentro de la iglesia, Cristo respalda lo que se hace bíblicamente. Otra aplicación, Jesús está conmigo cuando oro con mi amiga en el parque. Otra, la disciplina con gracia es respaldada por Dios cuando se hace conforme a su palabra. ¿Cuál creen que, digamos, sería la aplicación que no va tan relativa a su contexto, o sea, que está sacada de una manera eisegética? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Quiénes creen que es la 1? Levanten la mano, por favor. De manera eisegética, digo, de manera. La número 2, ¿cuál cree que esta aplicación está sacada de manera eisegética? Y la número 3, ¿quiénes creen que la 3 está sacada de manera eisegética? Bueno, respuesta, aunque no crean, la número 2 está sacada de manera eisegética. Porque cuando leemos el contexto de Mateo 18:20, de verdad se está hablando de la disciplina que se tiene que poner en la iglesia. Y no habla tanto del número de personas quienes van a clamar al Señor. Pero a veces yo mismo lo he entendido así, ¿no? De que, y Señor, y hasta cuando oramos a veces, Señor, y cuando estábamos 2 o 3 reunidos en tu nombre. Pero cuando ves el contexto no hablaba necesariamente de esto. Ahora, como la aplicación está sacada de manera eisegética, ya tenemos que comenzar a preguntarnos, ¿va conforme a lo que dice la palabra? Entonces, ahí ya va un poquito. Y puede ser válido, ¿no? Hasta en oración puede ser válido que de verdad diga, Señor, aunque estemos 2 o 3, te vamos a orar. Y esa afirmación que haces es completamente válida, ¿ya? Porque el Señor no ve la cantidad, sino ve tu corazón. De hecho, hasta la frase que estoy diciendo ni siquiera está literalmente en la Biblia, ¿no? Pero ya cuando empezamos a hacer este tipo de afirmaciones, tenemos que tener cuidado de que la afirmación es bíblica. O sea, el hecho de que tú digas, Jesús está conmigo cuando oro con mi amigo en el parque, es una afirmación correcta. La afirmación es correcta. Jesús está contigo, aunque solo estés orando con tu amiga o en tu amigo. Es correcto. Pero no iba acorde al contexto del texto. ¿Ya? Y esta es un poco más complicada. La Biblia tiene una sola interpretación correcta, ¿ya? Pero puede tener, no, esto no, ¿qué pasó? Ya, está bien.
La Biblia tiene una sola interpretación, es idéntico a esta, ya de univocidad, he vuelto a copiar lo mismo. La Biblia tiene una sola interpretación. Se supone que la Biblia tiene una sola interpretación, pero si recordamos las diapositivas que puse más atrás, en doctrinas secundarias es como que hubiera más de una interpretación para un texto. Por eso hay diferentes posiciones. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay más de una posición? Cuando yo era muy nuevo, tenía mucha lucha con esto, porque yo decía, pero si todos somos cristianos, si todos leemos la misma Biblia, ¿por qué no todos llegamos a las mismas conclusiones? ¿Y por qué ellos creen que tienen que vestir con traje y corbata? ¿Y por qué ellos pueden venir con tenis y polera? ¿Y por qué así? Siempre me hice esas preguntas cuando era muy nuevo, muy nuevo. ¿Y por qué lo interpretan de diferente manera? Ahora, aquí quiero enfocar esto. Existe solo una interpretación correcta, pero a veces el intérprete es el que va a tener diferentes posiciones. No es que la palabra tenga diferentes interpretaciones. La Biblia solo tiene una interpretación, pero a veces es el intérprete quien no logra llegar completamente a la verdad. Voy a poner este ejemplo que me resulta interesante. Mateo 16:18, y dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya. Se supone que este versículo tiene que tener una sola interpretación correcta. Bueno, aquí hay 4 interpretaciones, pero de las 4 solo puse 3. La cuarta no tiene mucho que ver, ¿ya? Pero hay 4. Solo puse 3. La primera interpretación puede decir: la roca es Pedro, porque así dice el versículo. ¿Ya? Y de paso, ahí pongo su traducción en griego: tú eres Pedro, y ahí Pedro se traduce como Petros, y sobre esta roca o sobre esta Petra edificaré. Entonces, usan la misma palabra. Entonces, la roca tiene que ser Pedro. Otro: la roca no es Pedro, sino su confesión de fe. Tú eres el Cristo, o sea, un versículo más atrás, haciendo el contexto. Tú eres Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra interpretación: Cristo es la roca. Y esto está en 1 Corintios 10:4. La roca era Cristo. Ya. Si a ustedes les preguntaran con cuál interpretación se quedan, ¿qué les responderían? Y aquí es más difícil, ¿no?, tomar una decisión. ¿Cuál de los 3 es? ¿La roca era Pedro? ¿La roca era la confesión de Pedro? ¿O la roca era Cristo? Y sé que aquí en vano voy a hacer, levanten la mano, aquí ya voy a tener opiniones totalmente diferentes. Aquí sí voy a tener opiniones totalmente diferentes. Y es de puntos como este que comienzan a surgir las diferentes posiciones. Y con versículos similares a este es que comenzaron a aparecer todas estas doctrinas secundarias en las cuales no logran tener como que una posición clara o una única interpretación. No logran tener una interpretación, sino que comienzan a decir, pero yo estoy de acuerdo que la roca era Cristo, porque toda la Biblia habla de Cristo, y además 1 Corintios literalmente dice la roca era Cristo. Pero si alguien, no, pero la confesión de Pedro dice, tú eres el Cristo, y eso era muy importante. Pedro estaba reconociendo que Jesús era Hijo de Dios viviente. Entonces ya empiezan a haber controversias. Como les digo, mientras ambos estemos de acuerdo de que Cristo es Hijo de Dios, Dios, parte de la Trinidad, estas llegarían a ser solo posiciones diferentes. Ahora, en cuanto a interpretaciones, ¿existen diferentes tipos de interpretaciones? No. Y tal como decía ese predicador que les conté, algún día, cuando estemos allá con el Señor, vamos a saber cuál era la posición correcta. Y nos vamos a reír por haber escogido la equivocada, ¿no? Pero aún así, Cristo nos amó y dio su vida por nosotros, y nosotros, pues gracias a la salvación que Cristo dio por nosotros, estamos con Él y pudimos saber esa verdad. Hasta entonces, no hay de qué escandalizarse. Gracias, hermanos, se me ha hecho muy tarde y todo texto inspirado tiene una sola interpretación. Pero es posible que nosotros como intérpretes humanos, por eso les decía que nosotros somos falibles, nosotros como intérpretes humanos no siempre lleguemos
a esa precisión, a esa interpretación con precisión total. Y lo que me falta por hablar de canon de la Biblia, ya no lo voy a tocar, ¿ya? Porque vamos al tercer punto de perspicuidad, que dice la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Sin embargo, hubo un evento, dos veces hubo este evento que se llama canon de la Biblia, donde se tuvo que decidir qué libros son inspirados y cuáles no son inspirados. Pero ambos tenían como que tres maneras de poder identificar cuál libro de la Biblia era inspirado por Dios y cuál no era inspirado por Dios. Solo los voy a citar. Por ejemplo, para el caso del Antiguo Testamento, los libros, quienes eran el pueblo judío en ese entonces, veían la autoridad profética, ¿ya? Reconocida. Es decir, que los libros habían sido escritos por profetas. Y en ese entonces los profetas eran como la voz de Dios. Entonces, todo libro escrito por un profeta era considerado inspirado por Dios. Ya tenían su primera pauta. Su segunda pauta, tenía que estar conforme a la doctrina que ya tenían ellos en ese entonces. Si alguien se decía profeta, pero decía otra doctrina totalmente contraria, ese libro o ese escrito era descartado. Y otro, el uso continuo en la comunidad de fe de Israel. Es decir, que todo el pueblo de Israel empezaba a usar esos textos. Y decían, esto tiene que ser guía del Señor, para que los pueblos de Israel usen siempre los mismos escritos. Tienen que ser los textos correctos. De esa manera hicieron el canon del Antiguo Testamento, o sea, dijeron cuáles son los libros del Antiguo Testamento. No es que ellos impusieron cuáles son los libros, solamente reconocieron de parte de Dios cuáles eran esos libros. Con el Nuevo Testamento es algo similar. En lugar de autoridad profética tenían la autoría apostólica. O sea, es decir, si un libro había sido escrito por un apóstol o por alguien que venía directo de la línea de los apóstoles, ya era un buen indicio para decir, este libro debe ser inspirado por Dios. Pero luego se basaban en el contenido. Decían, el contenido va de acuerdo a la doctrina del Antiguo Testamento, y si iba acorde a la doctrina también ya era un segundo punto. Y luego también veían si la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, comenzaba a usar estos textos. Y decían, si Dios ha guiado a la iglesia a usar repetitivamente estos textos, tiene que ser de Dios. Y así escogieron cuáles eran los libros. Y ojo, otra vez, no impusieron, no es que se impuso, no es que un personaje vino e impuso los libros, sino que entre varios años con este tipo de pautas para poder reconocer, es que pudieron descubrir cuáles eran los libros que Dios ya había puesto como inspirados. Y obviamente el Espíritu Santo tuvo que estar en medio de todo esto, porque el Espíritu Santo, decían que el Espíritu Santo es quien está guiando a la iglesia a saber qué libros o qué escritos deberían ser permanecidos y cuáles deberían ser descartados. Y miren, me falta mucho más detallar aquí. Estas son diapositivas de mi pastor, que hace 11, 12 años me dio, que hacía un análisis más exhaustivo en cuanto a por qué no usar los otros libros y demás. Ya no los voy a tocar, queridos hermanos, se me ha acabado la hora, pero bueno. No, va más, no hay muchas diapositivas, mucho, ¿ya? Pero algún día le vamos a pedir al pastor que vuelva a hacer esta enseñanza acerca del canon de la Biblia, que es igual otro tema larguísimo, porque tenía muchas diapositivas. Pero bueno, quiero dejarles solo con lo esencial, el cómo es que el canon fue establecido, ¿no? O sea, fue establecido por Dios para que la iglesia lo reconociera. Y desde ahí tenemos nuestra Biblia, que podríamos decir que ha sido inspirada por Dios, mantenida por Dios, y ha sido instrumento para que nosotros le demos gloria a Dios. No sé si hasta aquí alguien tuviera alguna pregunta o algún comentario para terminar ya esta parte. Sí, Joel. Una voz, una voz inspirada, no desinspirada.
bueno, serían consideradas dos cosas diferentes, ¿no? Porque tanto la exégesis como la eisegesis tratan de interpretar lo que ya está escrito. Pero cuando los autores escribieron, no había intérprete, o sea, no estaban interpretando nada, simplemente estaban siendo conducidos por Dios para escribir. O sea, ellos estaban escribiéndoles, no estaban interpretando lo que estaban escribiendo. No era tanto así, sino que, como te digo, la exégesis y la eisegesis va más que todo a la forma de que interpretas tú un texto de la Biblia. Pero lo que sucedió con los autores, vamos a decir entre comillas, porque Dios sería quien motivó e inspiró a estos autores, no estaban usando algún método en específico para poder escribir, simplemente fueron guiados por Dios. Sería algo totalmente diferente, Joelito, pero gracias por la pregunta. Sí, no sé. Sí. Creo que pudiendo entender un poco mejor la exégesis, creo que se ve más en las iglesias neopentecostales, las predicaciones que se hacen, para no definir una iglesia exacta, no, porque se hacen las interpretaciones son más exegéticos. Entonces creo que ahí estamos en un tiempo donde se está viviendo mucho lo que es la exégesis en este tiempo, y se está viendo más en estas iglesias neopentecostales, que son las que manejan más que todo esta parte de la interpretación bíblica. Creo que es un claro ejemplo. Sí. En muchas iglesias que ya dan una falsa doctrina, muchas han caído en la eisegesis, es decir, agarran un texto y de ahí se basan toda su doctrina, ¿ya? O bueno, pueden agarrar muchos textos, pero todos sacados de contexto, y ese es el gran problema. Y a veces uno dice, no, pero para nosotros, digo, que ya tenemos un poco más de conocimiento, cuando miras que llenan estadios o tienen mega iglesias, bueno, igual no me quiero referir a personajes en específico, ¿no? Pero cuando ves esas cosas dices, ¿y cómo tanta gente no se da de cuenta? Entonces, para que vean lo grave que es la situación actual. Miren, actualmente hay mucha información, ya no es tan difícil como antes. En tiempos cuando no había internet, tiempos donde te costaba conseguir una Biblia y más aún leerla, no había comentarios bíblicos. Quizá en tiempos así uno podía haber caído en alguno de estos errores, y aún así yo considero que es un predicador respetable, aunque haya caído en alguno que otro error. Es respetable el predicador porque con poco hizo mucho. Pero en estos tiempos ya yo podría decir, es casi mucha irresponsabilidad que, teniendo al alcance de nuestra mano mucha información, todavía confiemos así ciegamente, o sea, en lo que están predicando algunos falsos maestros. Y como tú dices, sí, muchos hacen eisegesis, o sea, es casi como que su manera favorita de predicar la palabra. Un versículo ya le hacen significar otra cosa. Alguna vez escuché que Adán y Eva diezmaron, o sea, cosas así raras siempre. Claro, o al fin y al cabo terminan siendo prédicas motivacionales. Ahora, quizá yo quisiera decir esto para acabar. Muchas veces juzgamos a ciertos predicadores, no solo nosotros, muchos cristianos, juzgamos y decimos, no, ese predicador no me ha gustado porque no ha dicho ni un versículo de la Biblia. Y ya, es un punto válido, ¿no? O sea, cuando alguien va a predicar la palabra, tiene que citar la palabra, obviamente, pero a veces hay predicadores que no usan Biblia y comienzan a hablar de sus propias vivencias, y hoy uno ya tiene que ser como que un poco más suspicaz. Todo lo que está hablando, si no está usando la Biblia, quizá sí está usando de fondo la Biblia, pero lo está parafraseando según a la historia que está contando o según el tema que está diciendo. Yo cuando he visto eso decía, con razón mi pastor sufre tanto, porque a veces él cuenta, ¿no?, en sus anécdotas y dice, pastor, queremos que predique acerca de los animales. Alguna vez digo así, ucha,
Pero, ¿qué voy a decir si la Biblia solo es clara en cuanto a la salvación o en cuanto a la vida piadosa del cristiano? ¿Qué voy a hablar de los animales? Uno ya tiene que esforzarse el doble para poder tener versículos acorde al tema que le dan, y es más complicado, ¿no? Entonces, algunos predicadores, por dar ese tipo de temas controversiales o actuales, ya hacen poco uso de las escrituras. Pero entonces, en ese caso, a nosotros nos queda analizar lo que está diciendo. Lo que está diciendo no ha usado versículos, pero está acorde a la palabra. Si la respuesta es sí, bueno, entonces puede ser un predicador respetable, aunque puede tener fallas en ciertos asuntos, ya. Pero a veces también caemos en el cliché de decir, es que este pastor usa muchos versículos, entonces este es bíblico, vamos a decir. Y tampoco se trata de eso, ¿no? Porque muchos predicadores citan versículo por aquí, versículo por allá, y nada que ver, o sea, es como que lo han puesto de relleno a su versículo, han hecho exégesis. Ellos tenían una idea, esto quiero hablar, y a ver qué versículo, este se parece, ¿no? Y pum, lo ponen. Y este se parece, pum, así. Y hay muchos predicadores, o a veces hasta nosotros cuando compartimos la palabra, pareciera que tendemos a hacer esas cosas. Y que esto nos lleve a esa reflexión, ¿no? De que la Biblia tiene que ser manejada de forma responsable, más aún cuando vamos a predicar. Y no se trata de solamente citar versículo y versículo y versículo y bueno, y acabó. Porque aún citando versículos uno puede decir cualquier barbaridad. Entonces, como dicen, ¿no? El intérprete de la escritura es la misma escritura. Y todo tiene que ser probado por la escritura. Que sea de esa manera. Que esto a mí me enseña de que tenemos que ser más diligentes con la escritura. ¿Ya? Como les decía, no es sencillo. O sea, para conceptos, cosas de salvación, así, la Biblia es clara. Pero en algunas cosas, la Biblia de verdad requiere ayuda a nuestro propio estudio. De tal manera que el Señor, miren, y con esto ya acabo, el Señor dice que Jesús mismo estableció apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Según como acabamos de ver, la forma de que fue creado el canon, los apóstoles y los profetas fueron los que escribieron la palabra de Dios, inspirados por Dios, los apóstoles y los profetas. Los pastores y los maestros son los encargados de enseñar esa palabra. Y los evangelistas son los encargados de llevar esa palabra a todos los confines del mundo. Pero entonces miren, todo ronda en torno a la palabra. Y Jesús puso a los 5 principales ministerios para que su palabra llegue, pero que no solamente llegue como algún texto, como cualquier libro, sino para que llegue como esa palabra transformadora de vidas. Entonces todos los ministerios tuvieron y tienen esa gran responsabilidad, desde que fue escrita hasta que es compartida a cada miembro de la iglesia. Hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar para terminar esta parte. Vamos a darle gracias al Señor. Ahí donde están, por favor. Señor, te damos muchas gracias, papito amado. Porque cuando estudio, Señor, tu palabra, muchas veces quedo tan conmovido, Señor. Hay ocasiones en las que leo el mismo versículo y pareciera que hay cosas que había pasado de largo. Tu palabra es palabra viva, Padre. No es cualquier libro. Es algo que por muchas veces que yo leo sigue teniendo tanto impacto en mi vida, Señor. Papito, si en algo que he dicho el día de hoy me equivoqué, Señor, te pido que tengas misericordia y me perdones. Pero, Señor, que mis hermanos sean diligentes al momento de escuchar cualquier prédica, cualquier palabra, y que siempre la comparen con lo que tú ya has establecido, Señor. Papito, tu palabra es tan hermosa, papito, que tú mismo dices que deberíamos desearla como los niños recién nacidos a la leche. Y que, Señor, para nuestro paladar debería ser como miel. Señor amado, que en mi vida siempre haya palabra, Señor. Para poder conducir mi vida, que haya palabra. Para poder animar a otros, Señor, que haya palabra. Y aún, Señor, para tomar decisiones importantes, Señor, que haya palabra, Señor, en mi vida.
Porque dice que aún van a venir, Señor, tiempos peligrosos, tiempos en los que ya ni siquiera va a haber palabra. Y ahí, Señor, es cuando tú nos mandas a que todo lo que tú has dejado, Señor, ya esté escrito, Señor, en mi mente, en mi corazón. Papito, ayúdanos a ser diligentes, Señor, todos los días escudriñar tu palabra, todos los días anhelar más de ti, todos los días, Señor, saber más y más y más de ti, papito. Ayúdanos, Señor, a empaparnos de tu palabra todos los días, Señor. Te agradezco, Señor, porque a pesar de que nosotros hemos nacido en un contexto donde la Biblia ya estaba puesta ahí, donde ya estaba en todos los hogares, Señor, hubo momentos en los que mucha gente, inspirados por ti, fueron capaces de dar su vida para que Biblias llegaran a América, para que Biblias fueran traducidas. Y aún hay gente que da su vida para que Biblias lleguen a los confines de la tierra donde está prohibida, Señor. Señor, al final se cumple todo lo que decía tu palabra, que va a haber muchos que se van a oponer. Pero, Señor, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará, papito. Y, Señor, gracias por poner en nuestro corazón esa motivación de compartir tu palabra al resto. Gracias por poner en nuestro corazón ese gran mandamiento, Señor, esa gran comisión de ir y predicar tu palabra para que llegue hasta el último confín de la tierra, Señor, para que toda criatura haya escuchado tu palabra, papito. Gracias, Señor, por el privilegio tan grande que tenemos, Señor, de poder gozarnos en tu palabra. Lo que antes para nosotros era locura, Señor, ahora es palabra viva y eficaz, papito. Gracias, Rey. Te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.